Wow, quiero hacer un pequeño, pequeño resumen del plan de salvación que Dios tiene para nosotros, pensando en la historia de estos dos personajes en la Biblia: Jesús nuestro Salvador y Barrabás. ¿Alguien ha escuchado sobre quién es Barrabás? ¿Sí han escuchado alguna vez Barrabás? ¿Les suena Barrabás? Bueno, Barrabás era un delincuente que merecía morir, pero que no murió, porque Jesús tomó su lugar. Bueno, entonces dígale al que está al lado: yo soy Barrabás, porque yo era un delincuente que merecía morir y Jesús tomó mi lugar. Muy bien, pensando en eso, en Juan capítulo 18 está Jesús con sus discípulos entrando a Getsemaní. Ustedes, no voy a leer todos los textos porque ustedes conocen la historia. Ustedes en Semana Santa o ya se han visto The Chosen o han visto las películas de Jesús y han visto que entra Jesús al huerto de Getsemaní y al momentico llega Judas. Entra Judas al huerto con los sacerdotes, con los soldados, armado hasta los dientes, con palos, con espadas, con escudos, con cuerdas, antorchas, garrotes, palos. ¿Se les hace familiar la escena? Juan 18, 12 al 14 dice: así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Caifás profetizó esto sin querer queriendo. No era profeta, sino que un día lo dijo y no sabía que ese era el mensaje de Dios. Era una profecía que uno solo iba a morir por todo el pueblo. Y esa noche que cogieron a Jesús y lo llevaron atado ante Caifás y ante Anás, lo acusaron injustamente, trajeron testigos falsos, lo golpearon en la cara, luego lo llevaron ante el gobernador Poncio Pilato. Pilato trató de liberar a Jesús, hizo unos esfuerzos, de pronto le faltó esforzarse un poquito más, ¿sí o no? Yo creo que hubiera podido hacer algo más, pero bueno, digamos que hizo un poquito de esfuerzo y Jesús le dijo: no te afanes, yo sé que usted lo intentó. Como esos que vienen a la iglesia y dicen algunas: yo lo intenté con las cosas de Dios. Dice: tranquilo, yo sé que lo intentaste. Así fue Pilato, lo intentó, pero realmente no hizo gran cosa. Fue y se lavó las manos. Entonces, al tratar de liberarlo, los líderes judíos empezaron a presionarlo y empezaron a alimentar a la multitud con ideas, ¿no? Este Jesús debe morir, suelten a Barrabás. Pilato les puso a escoger, les dijo: bueno, yo no quiero matar a este tipo, se ve inocente, pero tengo uno. Y fue y escarbó como entre lo peor. Sí, averiguó, oye, ¿cuál es como el peor delincuente? Uno que definitivamente la gente lo prefiera que a Jesús, uno que prefiera matarlo que a Jesús. O sea, fue a lo peor. Buscó el peor delincuente. Le dijeron: pues hay un tipo que ese man merece cadena perpetua, merece ser matado. Ese tipo ha matado gente, es un rebelde, así ha hecho cosas terribles. O sea, no le da tristeza hacer mal. Entonces Pilato en su mente dijo: definitivamente la gente va a escoger a Jesús para salvar. Entonces fue y escogió de lo peor y le dijo: ¿ustedes a quieren que salve? ¡A Jesús! Ahora sí, siento que Pilato sí quería hacer las cosas como medio bien, pero el pueblo ya estaba envenenado. Una semana anterior estaban gritando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y hoy empezaron a gritar: crucifícalo, suéltanos a Barrabás. Juan 18, 38 al 40 dice: entonces salió de nuevo donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que dejen libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron: no, a ese hombre no. ¿Queremos a quién? A Barrabás. Barrabás era un insurgente. Cuando leemos los textos de la crucifixión de Jesús en los otros evangelios, nos damos cuenta de que no era solo un insurgente o un preso común y corriente, era un asesino.
Era un asesino, era culpable de robo, de sedición, de homicidio, que eran castigos o delitos castigados con la muerte. O sea, él era totalmente culpable. Era más malo que Caín borracho. Culpable de pies a cabeza. Entonces Pilato está declarando: Jesús es inocente y justo, pero ustedes me piden que les entregue a alguien que hace crímenes atroces. Entonces quedará libre y Jesús tomará su lugar. En Hechos, Pedro en su primer sermón hace referencia a este hecho. Hechos 3:13. Pues el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo Jesús al hacer este milagro, el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron. Entonces en esa multitud estaban los que dijeron: Hosana al hijo de David, y luego crucifíquelo, suéltenos a Barrabás, y luego estaban escuchando la predicación de Pedro, esos mismos. Pedro entonces les dice: rechazaron a quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato, a pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad. Ustedes rechazaron a ese santo y justo y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ahí está Barrabás, sentado en su prisión, sabiendo de que lo iban a matar porque se lo ganó. No estaba inconforme con eso, sabía que se lo había ganado. Y llega Jesús y lo reemplaza. Jesús toma el lugar. ¿Se imagina llegando el soldado a la celda de Barrabás? Dice: Señor Barrabás. Y entonces Barrabás extiende sus manos para que le pongan las esposas, porque él sabía que le iban a llevar. Dice: no, no, señor, alguien tomó su lugar. Usted queda totalmente libre. Ya no lo podían volver a apresar. ¿Por qué? Porque el pecado o el error que cometió Barrabás ya fue pagado por Jesús. No me hice entender, ¿cierto? ¿No es suficientemente claro? Barrabás no volvió a ser juzgado por ese delito, porque alguien ya había pagado por todos sus delitos. O sea, Barrabás está así como usted hoy. ¿Qué? Así estaba Barrabás sentado en la prisión pensando que iba a morir, pensando que se iba a morir y iba para el infierno. Pero dice: no, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pongo. ¿Qué? Si yo maté gente. O sea, piensa en Barrabás, era asqueroso ese tipo. No le tenía miedo a asesinar, matar y destruir. Y ahora, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Señor, ¿de qué estás hablando? Pero nosotros no lo entendemos hasta que nosotros nos damos cuenta que nosotros somos Barrabás. Vamos, iglesia, tienes que caer en cuenta que tú y yo somos Barrabás. Esther Barrabás es la imagen de cada uno de nosotros, totalmente culpables, encadenados por nuestros pecados, rebeldes contra el cielo y con un camino directo a la muerte, castigo perpetuo. Pero se halló un sustituto. Se halló un sustituto. Tremendo. Jesús tomó nuestro lugar. Acabamos de leer Isaías 53. Dios le mostró a Isaías todo lo que iba a pasar. Mire, ese capítulo es espectacular. 700 años antes fue profetizado todo lo que Jesús tenía que pasar. O sea, yo no sé, iglesia, a veces nosotros no nos damos cuenta de esas maravillas que hay ahí. Ustedes leen Isaías 53. Isaías 53 es un capítulo que los judíos hoy en día no leen. Ellos se saltan ese capítulo porque los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Y el día que se encuentren con Isaías 53 se van a dar cuenta de que ese capítulo que habla sobre el Mesías se refiere a Jesús, porque cumplió exactamente todas las cosas.
Mire lo que dice, voy a leer solo una parte de lo que leímos ahorita en la cena del Señor. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Está hablando del pueblo judío que hoy en día desvía la mirada de Jesús, pero también habla del pueblo chiquinquireño que hoy desvía la mirada de Jesús. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades, diga nuestras debilidades, las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Los judíos pasaban y decían: sálvate a ti mismo, por algo estás en esa cruz. ¿Qué hiciste para merecer esa muerte? Entonces aquí dice que Él fue castigado. Pensaron que fue castigado por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Amén o no? Fue golpeado para que estuviéramos en paz, iglesia. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Diga: soy sano en el nombre de Jesús. Esta enfermedad se tiene que ir porque alguien fue maltratado para que yo fuera sano en el nombre de Jesús. Al final vamos a orar por sanidad de los enfermos. Fue golpeado para que estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Qué puso sobre Él? Los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, ¿qué hizo Él? No dijo ni una sola palabra. Cuando mis hijos se peleaban, ninguno decía: papi, fui yo, pégueme. ¿Sabe qué hacían ellos? ¿Fue mi hermana o fue mi hermano? Pero ¿qué dice que hizo Jesús? Que estaba castigado, siendo castigado por nosotros, pero se quedó callado. Él no dijo frente a la cruz: fue Osmar. Osmar es el que debería estar ahí. ¿Yo por qué tengo que pagar si yo no hice nada? Dice que guardó silencio. El silencio de Jesús es impactante. Es impactante porque está diciendo: yo sé que no soy culpable, pero no voy a decir nada. Él no te echó al agua, Él no te sapió. Él asumió el precio y lo cargó en su cuerpo. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió la boca. Jesús no abrió su boca. Y eso que las ovejas que se descarriaron fuimos nosotros. Sí, la oveja que se descarrió fue usted. Usted fue el que se rebeló contra Dios. Fue usted, fui yo. Pero Él tuvo que pagar. La situación de la humanidad es tan desesperada. La distancia que había entre Dios y los hombres era tan grande que no había un precio suficiente para pagarlo. Solo la sangre de Jesús. Mira, en este mundo, en esta hora, están volando bombas por el aire, peleando por petróleo. Y déjame decirte algo: ni el petróleo. Y ahora están mandando cohetes a la luna para que ese sea un terminal para de ahí lanzar cohetes a Marte, para ver si encuentran recursos como por ejemplo agua. Y déjame decirte, ni el petróleo ni el agua son los líquidos más costosos del mundo. El líquido más valioso en la faz de la tierra es la sangre de Jesús. Eso valías tú. Ni todo el petróleo del mundo, ni toda el agua del mundo vale o tiene el precio para pagarte, para pagar tus pecados. Eso es lo que tú vales. Las buenas obras no son suficientes. Sí, cuando nosotros hacemos buenas obras es como tratar de pagar con monedas la deuda internacional que tiene Colombia. Cuando usted le dice: Señor, voy a ir a la iglesia todos los domingos para ver si me tienes en cuenta, es como usted darle una moneda de 50 pesos en la deuda que tenemos con el Banco Internacional. Y así nos vemos de ridículos, creyendo que vamos a convencer a Dios a punta de rodillas subiendo una montaña.
o lastimándonos la espalda como se hace en estos días. Señor, a ver si por fin encuentro salvación porque he sido tan malo, tan malo. Eso es como tirarle monedas de 50 a una deuda tan impagable. Solo la sangre de Jesús, las buenas obras no logran nada. Ninguna cantidad de sacrificio personal es suficiente para merecer la salvación. ¿Hasta cuándo tengo que recordarles esto, iglesia? Que no se trata por obras, se trata por la obra que hizo Jesús, no por mis obras. Yo hago obras en gratitud a lo que hizo, pero no podré jamás pagar mi salvación. Jamás. Gálatas 2:20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Présteme atención a este texto, este es muy valioso, este texto. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que ¿quién vive en mí? Muy bien, repita conmigo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto es muy importante, iglesia, para que usted entienda el plan de salvación. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Entonces, ¿cómo funciona esto de la salvación? ¿Qué dice este texto? Dice: mi antiguo yo fue ¿qué? Crucificado. Es decir, en esa cruz ¿quién estaba? Jesús y tú. Te lo vuelvo a repetir porque esta es una revelación que la tienes que entender. ¿Quién estaba en esa cruz? Jesús y yo. Y cuando nosotros venimos delante de Dios, Él nos ve crucificados juntamente con Cristo. Cuando yo me presento en oración, Él me ve a mí con las heridas en las manos, porque yo estoy en Cristo. Y cuando Cristo fue crucificado, yo fui crucificado, solo que físicamente no lo hice, pero Dios lo ve así. Eso se llama justificación. Dios te ve a través de la obra redentora de Jesús. Cuando estaba siendo Jesús crucificado, Osmar estaba siendo crucificado. Mi antiguo yo ha sido crucificado en Cristo a los ojos de Dios. Yo fui azotado antes de ir a la cruz. A los ojos de Dios yo fui insultado, escupido, maldecido. A los ojos de Dios. La Biblia nos dice en Génesis que la transgresión del hombre, cuando Adán pecó allá en el Edén, desde ese día en adelante nosotros somos portadores de pecado. La transgresión, el pecado, la desobediencia le permitió entrada al pecado a la humanidad desde ese primer día, y esto afectó nuestra naturaleza. Y en Efesios 2:3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Desde que Adán y Eva nos entregaron un regalo de todas las generaciones de la contaminación del pecado. Entonces, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. ¿Qué fue lo que le pasó a Jesús en la cruz? Lo que pasó con Jesús en la cruz fue que Él recibió toda la ira de Dios. La ira de Dios por nuestro pecado la recibió Jesús en su cuerpo. Se merecía el pecado, ese castigo, pero Jesús fue el que lo vivió en su cuerpo. Entonces Dios sabía todo eso, que el pecado entró por Adán. Entonces diseñó un plan y envió al segundo Adán. ¿Ustedes saben quién es el segundo Adán? Jesús. El primer Adán no pudo, pero el segundo Adán sí pudo. Y debemos darle gracias a Dios por eso. Él vino a deshacer lo que había hecho mal el primer Adán. Tomó nuestro lugar, recibió la plenitud del castigo. ¿Cuánto castigo recibió Jesús? Todo. Ya todo el castigo lo recibió Él. Lo hizo por nosotros, para que nosotros hoy fuésemos libres, para que nosotros hoy fuésemos sanos, para que hoy nosotros pudiéramos vivir una vida en abundancia. Tomó nuestro lugar, murió en nuestro lugar, experimentó el terrible estado de separación de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo Jesús. Miles, millones y millones, la eternidad pasada,
Jesús siempre estuvo en la presencia del Padre y jamás había sentido lo que es que estar lejos de Dios. Jamás lo había sentido, ni siquiera aquí en la tierra. Hasta que el día en la crucifixión, cuando recibió sobre su cuerpo todo el peso del pecado de la humanidad, Dios hace esto con Jesús. Y Jesús sintió eso y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nosotros no lo entendemos, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir sin Dios. Nosotros estamos acostumbrados a vivir esta vida. Ay, qué pereza ir a la iglesia. Ay, hoy vi pornografía, mañana también. Bueno, algún día estos la dejo. Ay, si es que mis palabras, ay, no importa, es que perdonar. Ay, no, perdonar, no, qué pereza. Ay. Entonces estamos acostumbrados a vivir sin Dios. Así que cuando sentimos lejos a Dios no nos afecta. Pero Jesús jamás había tenido esa experiencia. Y para él fue horrible que estando en la cruz, lo único que le importaba es sentir que Dios no estaba cerca de él. ¿Por qué me has abandonado? Pero a los ojos de Dios, yo fui a quien crucificaron en esa cruz. ¿Cuántos dicen amén? A los ojos de Dios, yo fui quien crucificaron en la cruz. A los ojos de Dios, mi deuda fue cancelada. Hebreos 9:22 dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Diga conmigo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. O era la tuya o era la de Jesús. Pero gracias a Jesús que la derramó por mí. Por esa razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Jesús murió en la cruz, y en el espacio entre su muerte y su resurrección, el Señor sube con la copa de su sangre y se la presenta al Padre y le dice: Padre, aquí está mi sangre, que fue el precio que se pidió por la salvación de los hombres. Esa sangre está ahora en el trono de Dios, y todos los días le recuerdan al Padre que ya hubo uno que pagó y que ya no vamos a pagar nosotros, porque ya hubo uno que pagó. Jesús se apareció en la presencia de Dios en nombre nuestro y presentó su sangre. Básicamente lo que dijo fue: Padre, si tú me aceptas a mí, estás aceptando a Osmar. Padre, si tú me aceptas a mí, estás aceptando a Angélica, a todo aquel que se decide por Cristo. Todo aquel que pone su fe en Jesús es aceptado delante del Padre por la sangre de Jesús. El día que se acabe esto, y está que se acaba, el día que se acabe esto y todos seamos pasados por delante de Dios a hacer fila para entrar, la pregunta que nos va a hacer el Padre es: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? No es más preguntas, no hay más preguntas, no hay más preguntas. No te va a preguntar a cuántas tortuguitas rescataste, cuántos perritos rescataste de la calle. Él no te va a preguntar cuánta plata diste en la iglesia, si fuiste a todos los cultos o si serviste. Él no te va a preguntar eso. La pregunta que te va a hacer es: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Y según la respuesta que des, bueno, esa respuesta se dio aquí en la tierra, determinará tu entrada o no a la vida eterna. Si tú le dices: yo creí en él como mi Señor y mi Salvador, entonces el Señor que dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo del Señor. Pero si tú dices: pues yo ni creía que Dios existía, pero yo fui a África y repartí alimentos, yo ayudé a pasar viejitas el semáforo, yo di mucho dinero para la caridad. No, sí, chévere, felicitaciones. Y el Señor le da la mano y le dice: pero la pregunta es: ¿qué hiciste con mi hijo Jesús? Puedes hacer de todo, pero si Jesús no es tu Señor y tu Salvador, no puedes entrar, porque vas a ser mirado solo a través de la sangre de Jesús si pusiste su fe
en Él. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por nuestro representante? Maravilloso. No se basa en nada que nosotros hayamos hecho, se basa completamente en lo que Él hizo por nosotros. Esta es la historia de redención. No se trata de que vaya a la iglesia para que le oren para conseguir novio. No se trata de que usted busque de Dios para que Dios le ayude en su negocio. Pastor, óreme por mi negocio, traiga agua bendita si quiere y riégala para que yo prospere. Porque algunos han reducido lo que hizo Jesucristo a eso. Algunos han reducido lo que hizo Jesucristo a tener la Biblia abierta en su local, en un salmo. A eso han reducido la sangre derramada de nuestro Salvador. A salir antes de que, uy Señor, que no me mate un carro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y antes de acostarte, Señor, por favor que no tenga pesadillas. A eso han reducido la sangre de Jesús. Claro que el Señor escucha esas oraciones, no estoy diciendo que no. Pero se trata de que nos estamos jugando la eternidad. Así que la historia de redención nos debe hacer reflexionar sobre varias cosas. Lo primero es sobre la grandeza. Yo quiero que reflexionemos hoy sobre la grandeza del amor de Dios. La grandeza del amor de Dios. ¿Cuánto ama Dios a las personas? ¿Cuánto ama Dios a las personas? Que estuvo dispuesto a dar tanto. ¿Cuántos son papás aquí? Ok, tíos entonces, tíos. Queremos mucho a nuestros sobrinos, ¿cierto? Bueno, los que son papás, ¿usted sería capaz de dar a tu hijo por Barrabás? ¿O a tu sobrino? Si hay unos sobrinos también, ¿sí o no? O hay unos hijos, ¿no? Pero ni por más malos que seamos, ni por más malos que seamos, no somos capaces de dar a un bebé por Barrabás. Pero Dios sí. Pero Dios sí. O sea, yo me pregunto continuamente, Señor, ¿qué tengo yo para que me ames tanto? ¿Qué tengo yo para que Dios me ame, que sea capaz de sufrir de una muerte tan violenta? Jesús sufrir la muerte tan violenta y el Padre ver morir a su hijo y frenarse él de ir a defenderlo, porque Dios pudo haberlo evitado, ¿sí o no? El Padre pudo haber dicho no más, pero no lo hizo, y aún eso lo hace ver como malo. Al contrario, es demasiado bueno, porque te amó tanto que soportó el dolor de su hijo para que tú vivieras. No me vengas a decir que no hay amor en eso. Cuán terrible debe ser el pecado. Creo que me salté uno, ¿no? Devuelve el anterior, que ese sí es el siguiente entonces. Lo horrible que es el pecado. O sea, qué tan terrible es el pecado, ¿no? Qué tan terrible es el pecado. Hay personas que disfrutan pecar. Hay personas que disfrutan pecar. Hay cristianos que disfrutan pecar. Cuando voy a la barbería me da risa, pero tristeza a la vez. Los ambientes de barbería son pesados. Música pesada. Y las conversaciones de los barberos son tremendas. No les voy a decir dónde me mando a peluquear porque lo echo al agua. Pero las conversaciones son, uy, el fin de semana nos fuimos con unas hembritas y se le nota la alegría en su rostro, ¿sí? Disfruta el pecado. Y eso nos bebimos, y eso nos vomitábamos el uno al otro, y sonreía diciendo eso. Y juá. Yo decía, el mundo disfruta el pecado. Si supieran que ese pecado derramó la sangre de nuestro Señor. Si supiera que las horas que gasta bien la pornografía son los azotes que tú le estabas dando a Cristo. Si supiéramos que las mentiras que decimos para salvar nuestro pellejo son las cachetadas que le estaban dando a Jesús antes de morir. Tenemos que entender que el pecado es una cosa horrible y usted tiene que cogerle el fastidio al pecado, que a usted le dé asco el pecado. Si no le da asco el pecado, usted no ha entendido de qué se trata esto. El pecado fue el que nos condenó a una muerte eterna, a no ser de que Jesús muriera por nosotros. Pero hay otra cosa que quiero que reflexionemos. Así como es grande el amor de Dios y el pecado es asqueroso, hay algo que debemos entender que está en todo esto.
de la historia de Barrabás, la historia de Jesús. Y es una palabra que de pronto algunos no la comprenden mucho, y es el libre albedrío. Siempre, siempre va a haber la opción entre Jesús y Barrabás. Por más de que Jesús murió por todos, no todos van a aceptar su obra. ¿Por qué? Porque hay libre albedrío. El libre albedrío es necesario. Si no hay libre albedrío, no hay amor. Una relación sexual sin aceptación de la otra persona, ¿cómo se llama? Violación, ¿cierto? Cuando yo obligo a la otra persona. Entonces, si Dios no hubiera puesto en nosotros libre albedrío para decirle sí o no a Él, su relación con nosotros sería una violación. Por eso el Señor ha elegido esa manera, la manera más peligrosa en que tú puedas elegir. Y Dios siempre puso opciones. ¿Quieren a Jesús o quieren a Barrabás? Y tenemos libre albedrío para elegirlo o rechazarlo. La puerta al infierno es grande y espaciosa. La puerta al cielo es angosta y difícil. Pero si tú vas a elegir al Señor, usa tu libre albedrío. Y si lo vas a rechazar, también usa tu libre albedrío. El Señor te da la capacidad de rechazarlo, porque si no, no sería amor. Si no hubiera la capacidad o la oportunidad de decir que no, no sería amor. Entonces Dios nos ama, por eso nos permitió elegir. Lo triste es que muchos no lo eligen y muchos lo rechazan y muchos no lo van a aceptar. Y eso es tan doloroso para los que tenemos hijos o personas que amamos, que se niegan a caminar con Dios. Y oramos por ellos. Y yo creo en la promesa y voy a interceder por ellos hasta que se me acaben las fuerzas. Pero Dios no los va a obligar. Y hay cosas donde nosotros podemos decir: no puedo hacer más. ¿Hay algo que Dios no puede hacer? Sí, obligar a las personas a entrar al cielo. Pero gracias a Dios hoy estoy hablando con personas que usaron su libre albedrío para decirle al Señor: sí, yo me voy contigo, me la juego por ti, aunque mi familia, aunque el mundo, aunque las mayorías, yo me la juego por ti. Hay una elección que le corresponde al hombre. Dice Apocalipsis 22:17: todos los que tengan sed, vengan. Y que luego dice: todo el que quiera. Apocalipsis, por favor, ¿no está? Yo no sé por qué no lo puse, pero es un texto muy hermoso. Escríbalo por ahí en algún lugar. Apocalipsis 22:17: todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera. Todo aquel que ¿qué? El que quiera. El que quiera. Uno de los errores del cristianismo en Iberoamérica, en Latinoamérica, fue que obligaron a las personas. Usted nacía cristiano y eso no sirve para nada. Es el que quiera. Usted no puede obligar a las personas a venir a la iglesia. Usted no puede obligar a sus hijos. Ore por ellos, intercede, pero estas personas deben elegirlo a Él. Por eso nosotros no bautizamos bebés ni niños que no tengan uso de razón, porque ellos tienen que elegir a Jesús. Tienen que elegirlo a Él. Primera de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos se arrepientan, pero no los va a obligar. Eso Dios es bueno. Y todos vamos para el cielo. No, tú tienes que elegirlo o rechazarlo. Y el propósito de estos 90 años o 100 años que Dios te dé en esta tierra es elegir dónde vas a pasar los trillones y trillones de años. Así que tienes tiempo para elegir. Y si tú no has elegido, es el momento de elegir. La voluntad de Dios es que todos se arrepientan, pero no todos se van a arrepentir. ¿Eso por ser hijo de pastor? ¿O porque mi mamá es cristiana y está orando por mí? No, lo que puede hacer esa oración es buscar la manera de llevarme a Jesús y de enamorarme, pero nunca tomará una decisión por mí. Tengo que elegir. El libre albedrío es una gran responsabilidad.
Y si tú rechazas a Dios, también tienes que asumir las consecuencias de tu decisión. Eso, Dios es amor, el infierno no existe, porque si el infierno existiera, eso significaba que Dios no. Dios, ¿cómo va a matar gente y destruirla? No, Él no va a destruir nada. El infierno es el respeto a tu no. El infierno es el respeto de Dios a tu no. Por eso hay infierno, porque Él respeta tu no. Él no va a ser un cielo paralelo para los que dicen que no. No tiene sentido, es injusto. Hay un solo cielo para los que creen en Él y un infierno para los que eligen no creer en Él. Dios no manda a nadie al infierno. Se van solitos, porque usan el libre albedrío que Dios les dio. Lo que sí va a hacer Dios durante toda tu vida es tratar de conquistarte y darte la suficiente forma de que cuando tú llegues a hacerle un reclamo, no tengas reclamo para decir: Señor, yo no supe, a mí no me dijeron, nadie me predicó. Él dice: no importa, pero viste un cielo y una tierra, y eso es suficiente para ustedes saber que existe un Dios o no. Para nosotros se nos exige más porque tenemos más conocimiento, pero hubo gente en la historia que nadie se le predicó eso, pero en su interior Dios puso eternidad y ellos tenían que responder a esa eternidad. Es decir, no existe nada o sí existe algo, y para ellos era suficiente para ser salvos. Pero es que nosotros ya tenemos la Biblia completa. Nosotros ya tenemos la revelación completa. Así que somos la generación que menos excusa tiene, aunque nadie tiene excusa. Si una persona no quiere a Dios en su vida durante estos 90 años, ¿qué lo va a querer por la eternidad? ¿A qué usted, los que son papás, cuando hacen piñatas para sus hijos, a quién invita? ¿Quiénes van a esa piñata? ¿Quiénes van a la piñata de nuestro hijo? Los que quieren a nuestro hijo. Yo no voy a llevar al chino casposo, aprovecho ese día para no invitarlo, ¿cierto? Si hay un compañerito que le casca a mi hijo, no lo invito a la piñata. ¿Sabes qué? El cielo es para los amigos de Jesús. Muchos no quieren a Jesús, pero quieren el cielo. Así no funciona. Ay, a mí me gusta el cielo. Sí, pero para entrar al cielo tienes que creer en Jesús. Y no puede ser en otra cosa. ¿Por qué tiene que ser Jesús? La gente no le gusta pensar en estas cosas. Pero ¿por qué no pensar en algo que es totalmente inminente? Es más, las estadísticas nos respaldan. Las estadísticas dicen que el 100% de las personas mueren. Y no pensar lo que hay después de la muerte es tonto, es necio. Así que piénsalo. Otra cosa que debemos reflexionar es sobre lo fuerte que es la vida. La vida es más fuerte que la muerte, iglesia. La muerte se llevó a Jesús, pero no lo pudo contener ahí. Cuando Jesús murió en la cruz ese viernes, los discípulos escucharon un mensaje. ¿Cuál fue? Esto se acabó. Si se murió, ya no hay nada que hacer. Pero déjame decirte algo, la vida es más fuerte que la muerte. Al tercer día, hoy, el día de resurrección, el mensaje cambió. No fue que Jesús fue vencido, sino que Jesús ha vencido. Porque la vida es más fuerte que la muerte. Yo sé que ustedes y yo de alguna manera le tenemos miedo a la muerte, pero un creyente que ha puesto su fe en Jesús, el miedo a la muerte se desvanece, porque la muerte física es una transición a la vida eterna. Así que no tengas miedo a morir. Si tú tienes miedo a morir es porque posiblemente no has solucionado tus asuntos acá. Y yo sé que es un miedo casi que todos tenemos, pero tienes que ir perdiéndolo de la mano del Señor, sabiendo que el día que mueras realmente vas a empezar a vivir, porque la vida es superior a la muerte. Dios ha prometido una resurrección, un cuerpo nuevo, un cielo nuevo y una tierra nueva para nosotros. La vida es más fuerte que la muerte. Las cosas que logró Jesús en la cruz, y con esto quiero terminar, porque a veces no somos conscientes de las cosas que Jesús logró en la cruz. Lo primero que Jesús logró en la cruz fue que restauró nuestra relación con Dios. ¿Cuántos oran? ¿Cuántos oran? Si tú puedes orar, es una señal de que la restauración de tu relación con Dios se ha llevado a cabo. Pero aquellos que dicen: pastor, ore, que es que Dios a usted sí lo escucha. Óreme, óreme, pastor, que es que a mí Dios no me escucha. Tal vez no has recibido a Jesús en tu corazón, porque el beneficio, uno de los beneficios que recibes es que puedes tener comunión con Él. Se restaura la relación con Dios.
La gente está intentando llenar ese vacío que tienen de Dios con vicios, con sexo, nuevos novios, una nueva carrera, las drogas, el alcohol, una aventura amorosa, un deporte extremo, un ritual religioso. Porque como tienen en su corazón un deseo de conectar con Dios, tienen miedo y vergüenza, no lo han aceptado en su corazón. Entonces eso lo empiezan a llenar con cosas temporales, pasajeras. Pero nuestro corazón es un huequito que tiene la forma de Dios. La única forma de llenarlo completamente y traer plenitud es que Él more en nosotros. Y Dios solucionó eso, abriendo el puente entre Él y nosotros. Dios también restauró nuestra paz. Una señal de salvación es que tienes paz. Una señal de que te reconciliaste con Dios es que tienes paz. No, la Biblia no dice que la resolución de todos tus problemas, no, Él dice que te da paz. Ese es un regalo de Dios. Si tú no lo has recibido, no te demores en recibirlo. Gracias a Dios ahora puedo liberarme de la vergüenza, del pasado, de la culpa, de la ansiedad, del miedo al futuro, porque Dios es un Dios de paz. Y por último, hay muchos más beneficios de la cruz, pero no voy a decirlos hoy. Pero creo que la sanidad física es un beneficio de la cruz. Él ha restaurado nuestra salud. ¿Por qué estoy enfermo? Porque vivimos en un mundo caído. Pero no creo que sea la voluntad de Dios que estés enfermo. Ay, gracias por esta enfermedad, Señor, que me diste. No creo eso. Pero creo que sí vamos a estar eventualmente enfermos todos y que de algo nos vamos a morir. Pero sin embargo también veo que la palabra de Dios dice que por sus llagas fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados. Dice 2 de Crónicas 16:12: en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. Asa era un rey de Israel y se enfermó de los pies. ¿Quién sabe qué sería? Pecueca crónica o algo, no lo dice. Pero dice que a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a los médicos. Este texto no está diciendo que nosotros debemos acudir a Dios y no ir a un doctor. Aquí dice que acudió exclusivamente a los médicos, es decir, que no tuvo en cuenta a Dios para su sanidad, sino que salió corriendo a la droguería por medicamentos, salió a urgencias sin orar. Los médicos son una ayuda tremenda. Dios me ha salvado la vida en varias ocasiones a través de los médicos. Los honramos, les obedecemos, les respetamos. No bote los medicamentos cuando llegues a la casa. No dejes de ir a hacerte la radiografía. No dejes de tomarte los remedios o de cuidarte físicamente o de tomar alimentos que te ayuden a vivir mejor. No dejes de hacer eso. Pero no acudas a Dios como la última opción cuando estás enfermo. Porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Al Señor le enoja que tú no lo busques a Él cuando estás enfermo. Por eso en la iglesia debemos orar más seguido por los enfermos. Éxodo 15:26 dice: yo soy el Señor quien los sana. Éxodo 23:25: adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Isaías 53:5, que ya lo hemos leído varias veces hoy. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Y el último, hay muchos más textos en la Biblia, pero quiero darles este. Y Santiago 5:14 al 15, que es para lo que vamos a hacer enseguida. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Vamos a orar por los enfermos, los vamos a ungir con aceite hoy. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere.